Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta novela de Jean Genet que se llama Nuestra Señora de las Flores. Jean Genet nació el 19 de diciembre de 1910 en París y se murió en la misma ciudad el 15 de abril de 1986. Am, Esta es su primera novela y apareció por primera vez en 1943. Am, Entre sus obras más destacadas también están El diario del ladrón de 1949, Querelle de Brest de 1947, que tiene una adaptación al cine hecha por el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder y que de hecho es la última película que hizo en vida. Am, Otras de sus obras son Un cautivo enamorado de 1986, Milagro de la Rosa de 1946 y Pompas fúnebres de 1948. Am, Esta obra es bastante autobiográfica, dado que él, Genet, se inspira de pues, su propia vida y de hecho la tuvo que escribir en la prisión, haciendo un uso no autorizado de los papeles que les daban a los prisioneros para hacer bolsas y justamente por eso él tuvo que sufrir el mismo martirio que pues uno de los escritores que a mí me recordó, a saber, Reinaldo Arenas, y ese martirio consiste básicamente en, pues, esa maldición de tener que reescribir los recuerdos o las vivencias por las que uno ah, pasa y de hecho ambas figuras, es decir, tanto la de Reinaldo como la de Genet, pues fueron perseguidas por sus respectivos regímenes nacionales políticos. am, y ambos eran también disidentes. Y de hecho, de esta obra y de la obra de Genet en general, existe un análisis de Jean-Paul Sartre que se llama Saint Genet, es decir, Santo Genet, comediante y mártir. Pero bueno, el mismo Genet estaba al corriente de ese análisis y pues dice que pues, le daba gusto que Sartre haya escrito sobre él, pero que en su opinión él no había entendido nada de lo que él trataba de decir. Y él, como decía, era un disidente y de hecho pues también formó parte del movimiento estudiantil del 68, es decir, que salió a las calles a manifestarse, cosa que es de reconocerse, puesto que pues no todos los intelectuales de la época lo hicieron. Y es bastante clandestino el ambiente que él describe en este libro. Es una suerte de novela iniciática, puesto que seguimos la historia de Nuestra Señora de las Flores y la novela empieza cuando él, Nuestra Señora, empieza a recordar um, las vivencias que compartió con otro de los personajes que se llama Divina y la causa que le hace recordar es la muerte de Divina por tuberculosis. Divina es un transvesti que se prostituye y también hay otro personaje que pues, es como igual su compinche o que los acompaña en sus aventuras por los bajos fondos de París, que se llama Mignon, que también es un homosexual, que pues, es bastante lindo, por eso le dicen así, Mignon. Y bueno, la sinopsis dice más o menos así. Nuestra Señora de las Flores hace aquí su entrada solemne por la puerta del crimen, puerta escondida, que da a una escalera negra pero suntuosa. Nuestra Señora sube la escalera, como la han subido muchos asesinos, ah, como cualquier otro. Él tiene 16 años cuando llega a la tarima. Toca la puerta, después espera, su corazón bate, puesto que está decidido, sabe que su destino se cumple. Am, a mí me interesa, o me interesó este libro porque
am, pues cada vez me interesa más la vida que los artistas se crean para sobrevivir en diferentes sentidos, pero sobre todo en el sentido pues psicoanalítico, porque creo que eso es algo que, pues, al menos en cierta medida, los artistas comparten con todo el mundo, puesto que al menos en algún momento de el día, la gente, sobre todo cuando pasa por un momento difícil, se dice cosas como que pues no es tan grave o que am, todo pasa o que am, todo estará bien, ¿no? Y pues creo que eso, pues no se necesita tener una vida tan difícil como la de Genet, que como decía era un disidente, para tener que experimentar. Y si bien la concepción que Sartre se hacía de la obra de Genet era un poco injusta o am, no le convencía, creo que esto que a mí me interesa no es tanto por el aspecto pues falso o ficticio de am, lo que los artistas se dicen para sobrevivir, sino am, como recordaba Didier Huberman en una conferencia, esa concepción de su poética, es decir, de la de Genet, está ligada con una de las figuras que para él es paradigmática del artista, a saber, la de el equilibrista o el funambulista, es decir, aquel que camina por el hilo suspendido en el aire. Y eso quiere decir que para Genet solo puede ser artista aquel que pues cae o pues se aventura aún con el riesgo de pues fallar, ¿no? Y pues caer y poner en peligro su vida, ¿no? Y pues eso creo que él lo vivió de primera mano. Y esto también está en uno de los pasajes donde pues él lee el reporte de la policía am, cuando pues, ya atrapan a el personaje principal, que es Nuestra Señora de las Flores, ¿no? Porque, bueno, él, como decía en la sinopsis, pues es un criminal, es un asesino y eventualmente tiene que vérselas con la ley, ¿no? Y bueno, me gustaría, bueno, primero voy a leer otro pasaje que es sobre Divina y sobre esto que decía de cómo pues todo el mundo tiene que mentirse en cierto modo para poder seguir adelante. Y dice, Divina es humilde. Ella no se da cuenta del lujo más que por un cierto misterio que secreta y que a ella le da miedo. Los palacios, como los antros de las brujas, mantienen cautivos los encantos agresivos que uno de nuestros gestos, del mármol, de los tapices, del terciopelo, del ébano, del cristal, puede liberar. Y pues bueno, ahí queda de manifiesto cómo ella está confundiendo un antro o un tugurio con un palacio, ¿no? Y el otro pasaje que es, como decía, parte del reporte de la policía, dice más o menos así. De ese reporte al lado caían a la tierra palabras como las siguientes. Desequilibrio, psicopatía, fabulación, esquizofrenia, desequilibrio, 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 equilibrista. Y de golpe, el gran simpático. Después, un poco más adelante, dice, uno entendía lo siguiente. ¿Qué es un malhechor? Una corbata que baila en el claro de luna, un tapiz epiléptico, una escalera que sube um, en cuclillas, una puño en marcha desde el comienzo del mundo, una dosis de veneno alocado, manos enguantadas en la noche, el cobertor azul de un sillón, una sucesión abierta, una seguidilla de gestos simples y benignos, una españoleta silenciosa.
Am, el gran psiquiatra leyó finalmente sus conclusiones, que él, Nuestra Señora de las Flores, era un desequilibrado psíquico, inafectivo, amoral. Sin embargo, que en todo acto criminal, como en todo acto, existe una parte voluntaria y que no es debido a la complicidad irritante de las cosas. En fin, Bayeux, que es um, el asesinado, es en parte responsable de su asesinato. Um, pues eso a mí me interesaba solo para mostrar cómo pues la marginalidad también es desequilibrante y que bueno, no por eso se justifica de ninguna forma um, pues los actos ilícitos que uno comete, ¿no? Pero um, pues creo que de hecho lo que aquí Genet quería mostrar es por un lado la hipocresía de la sociedad y por otro um, pues lo, la poética de la falla, ¿no? Es decir, de um, la disidencia, puesto que me parece que uno no, o al menos en su caso, pues no era como que solo quisiera ir en contra de lo establecido, sino que como cualquier otro gran artista, lo único que buscaba era expresar su sentir. Y pues eso es lo que me hace pensar que pues vale bastante la pena.